hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra en un mercado o un país que tiene su ustedes tienen sobre la proyección, cómo va a ser a diferencia de Nicaragua. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Las cifras de ocupación son muy esperadas en todos los países, en el nuestro también. Y ahora sabemos que el 5% de la población económicamente activa no tiene trabajo. Suman alrededor de 401.300 personas que no tienen trabajo en el Ecuador. Vamos a dialogar con el presidente de la Cámara de Industriales, Francisco Carrín, y le queremos preguntar a usted, normalmente son innovativos, ustedes son muy preocupados por los trabajadores, ¿qué es lo que van a hacer para poder recuperar el trabajo? Claro está que su parte lo tiene que hacer también el gobierno con la flexibilización de los sistemas laborales. ¿Cuál es la respuesta, señor presidente de la Cámara de Industriales? Muchas gracias por la invitación. Como bien decías, luego de un año tan trágico por la pandemia, tenemos que ahondar en esfuerzos para precisamente lograr recuperar las cifras de la caída que tuvo el país en ventas y obviamente en empleo, ¿no? Para esto tenemos que generar, como usted bien lo decía, formas que permitan contrataciones, que logremos que esas personas que hoy están en el desempleo, vemos que el empleo adecuado ha caído en 650.000 personas, una cifra bastante alarmante, y obviamente si recordamos la caída de las ventas que ha tenido la economía en el año 2020 comparado con el año anterior, es de cerca de 32.000 millones. Entonces, tanto este gobierno que está terminando, que debe dejar lo que se pueda alcanzar a hacer para esta reactivación hasta el final de su gobierno, por eso venimos diciendo también desde la Cámara que también es importante que se acelere el proceso de vacunación, que va a permitir también que muchos sectores que han sido afectados vuelvan a una normalidad. Estamos viendo en otros países que básicamente cuando han hablado de proyectar el desarrollo de sus países y la recuperación de la economía, lo han hecho en base al sistema de vacunación. Y hay éxitos, por ejemplo, en Chile y por supuesto países como Israel y otros europeos. Así es. Es por esto que el 18 de febrero que nos convocó la alcaldesa a las cámaras de la producción, a la Junta de Beneficencia, a los colegios de médicos, a las clínicas privadas, acudimos a esa reunión que realmente se inicia el pedido que hace la alcaldía precisamente para sumarse a un proceso que viene manejando de vacunación el gobierno, que no va con la velocidad que todos quisiéramos. Creo que también el haber sacado ese tema ha logrado un poco que se transparenten ciertas cifras, que de todas maneras la idea de la alcaldesa y de los sectores productivos es siempre sumar. Estamos hablando de que el gobierno habla de que tiene alrededor de 20 millones de dosis negociadas que van a llegar en una expectativa que se esperaría hasta mayo que termine este gobierno de poder vacunar a cerca de 2 millones de personas. La alcaldía ha venido trabajando en que se le dé la autorización para que pueda importar vacunas y obviamente el plan que ha propuesto la alcaldesa va de cerca vacunar a 1 millón de guayaquileños. En eso el sector productivo nos estamos sumando a que cuando haya la oportunidad también el sector productivo pueda participar activamente de forma voluntaria para vacunar a sus colaboradores y al entorno familiar de los colaboradores, sumándonos, apoyando de esa manera, también financiando esas vacunas. O sea, no hablamos de una comercialización para el sector privado, pero sí creemos que la reactivación se da. Obviamente la alcaldía va a hacer su esfuerzo y esperamos la aprobación del gobierno para que lo pueda hacer y obviamente va a atender a las de primera línea, a los médicos, a las personas de tercera edad, a las personas vulnerables,
pero el sector privado quiere sumarse para precisamente apoyar a la reactivación de la ciudad. Vale la pena que se entienda, no es que quieren comercializar, no es que quieren hacer negocios con las vacunas, lo que quiere el sector privado es cooperar, colaborar para que el nivel de vacunación sea lo más rápido posible, precisamente para empujar al desarrollo comercial, laboral en nuestro país. Exactamente. Yo creo que, bueno, el sector productivo ha dado demostraciones de, a pesar de la crisis, hacer los esfuerzos de generar protocolos de bioseguridad para el cuidado de los colaboradores, que siempre fue lo primero que buscamos desde el sector productivo. Las empresas de alimentos, de productos sensibles, de limpieza, de desinfección, no podían parar, al igual que las exportaciones, que realmente, gracias a que nunca pararon, tenemos una cifra importante en crecimiento de exportaciones. Realmente, pero siempre pensando en las personas, en los colaboradores que están de primera línea, que también queremos que estén vacunados para que, a pesar de que hoy tenemos medidas de bioseguridad que estamos tomando en las empresas, tener mayor tranquilidad, tanto ellos como su familia. Entonces, nosotros lo que hemos planteado a la alcaldesa, una vez que ella tenga autorización, es ver una forma en que el sector privado se pueda sumar, y siempre digo voluntariamente, las empresas que quieran financiar las vacunas a sus colaboradores, que también somos gente que está en primera línea, tenemos mucha gente que está en contacto diario con personas y que realmente, si podemos sumarnos a este esfuerzo, va a ayudar a la reactivación económica. Actualmente el plan de vacunación tiene un costo elevado que debe pagar el gobierno ecuatoriano. Ha contratado 20 millones de vacunas, pero el sector empresarial lo que dice es, podemos incluso colaborar, por un lado, en toda la cadena, esta logística, pero también algunos empresarios podrían poner de su dinero para vacunar a los trabajadores y de esa manera protegerlos y que puedan seguir laborando. Esto hay que entenderlo a plenitud, porque parece que hay confusiones al respecto. Sí, por eso yo aclaro siempre que me preguntan, no estamos hablando que se dé una autorización para comercializar en este momento. Lo que nosotros queremos como sector productivo es sumarnos. En la medida se habla de que ya hay 20 millones de dosis que van a llegar a 10 millones del plan del gobierno. El municipio tiene 1 millón. Entonces, si se suma el sector productivo de forma voluntaria a dar vacunas para sus colaboradores y el entorno familiar, podemos sumar esfuerzos. Y la idea precisamente es esa. O sea, el sector productivo está dispuesto, y por eso yo hablo siempre de forma voluntaria, a financiar esas vacunas. El Estado tiene un crédito que le está costando cerca de 200 millones, la alcaldía va a poner 15 millones, pero el sector productivo también podría colaborar, las empresas que así lo crean, para sumarse a esta campaña de vacunación que a todos nos interesa que sea lo más rápido posible y transparente. La Cámara de Industriales, y me imagino las otras cámaras, están abiertas a un diálogo permanente con el gobierno nacional para encontrar en conjunto la salida a la crisis económica producida por el COVID, por la pandemia. Es necesario ese trabajo en conjunto. ¿Ustedes lo van a buscar? La señora alcaldesa nos invitó a comunicarnos precisamente, ella tuvo el acercamiento con el presidente y el nuevo ministro de Salud. Han quedado en una semana de dar una contestación, que eso da la vía para que inicie el municipio, y con la alcaldesa se ha hablado de que obviamente también se sume el sector productivo, porque ella dentro de este plan de vacunación también está convencida de que en la medida que se sumen los sectores productivos vamos a lograr también una reactivación de la ciudad de Guayaquil, que es lo que todos buscamos. Luego del plan de vacunación, y esperamos que este se dé lo antes posible, ¿proyectan ustedes una recuperación en el presente año de las ventas, del trabajo en el sector industrial? Bueno, a ver, cuando hemos tenido un año como el pasado, que ha habido una caída tan fuerte, obviamente este año va a haber una recuperación, no a los niveles de llegar a recuperar lo que estábamos en el 2019, pero definitivamente todo va a depender primero de lo que termine de hacer este gobierno, y desde la Cámara de Industrias nosotros vemos obviamente que el nuevo presidente también tenga la visión de precisamente apoyar al sector productivo. El sector productivo es el mayor generación de fuentes de trabajo y realmente tenemos que ver que se reactive. Hay que trabajar en conjunto y por eso nosotros decimos de la Cámara de Industria siempre estamos dispuestos a generar puentes con las autoridades para buscar el beneficio para todo el país.
Economista Jarrín, gracias por haber estado en el espacio Fernando Aguayo América, analizando los temas de producción, de trabajo y por supuesto de la vinculación entre la recuperación de la salud a través de un plan de vacunación y lo que debe ser la reactivación económica para nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial. Al retornar tendremos a nuestro segundo invitado, el doctor José Luis Vergara Centeno. Él es médico coordinador de terapia del Hospital Luis Vernaza. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2,000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si esta señora no hubiera salido a conseguir precios más baratos en lugares muy concurridos, no le hubiera salido tan caro el contagiarse de COVID. La pandemia sigue. No creas que no te vas a contagiar y tampoco creas que no vas a contagiar a nadie. No queremos que estés aquí por COVID. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes. Y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC, porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Si Pedro no hubiera salido de la casa a pesar de estar en cuarentena por COVID, simplemente porque se sentía bien y estaba como loco encerrado en la casa, no hubiera contagiado a la mayoría de amigos con los que se reunió. La pandemia sigue. No creas que no te vas a contagiar y tampoco creas que no vas a contagiar a nadie. No queremos que estés aquí por COVID. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, cada misión en cada rincón. Tenemos a nuestro segundo invitado, el doctor Luis Vergara Centeno. Él es el coordinador médico de terapia del Hospital Luis Vernaza. Pero además tenemos que recordar que es el profesional que atendió al primer caso de COVID en el Ecuador hace poco más de un año. Y queremos que nos haga una reminiscencia rápida, histórica de ese evento y cómo ha evolucionado la lucha contra el COVID en el Ecuador. Esta es la pregunta, doctor Vergara. Recibir la primera paciente diagnosticada oficialmente, y eso es importante aclararlo. La primera paciente, la paciente 0, es la paciente que se hace el diagnóstico oficial y comprobado de la enfermedad. Fue diagnosticada en una clínica particular de la ciudad y como nosotros éramos el hospital donde tenía que derivarse los pacientes, fue con nosotros. Eso creó en nosotros mucha expectativa, pues si bien es cierto, no había a nivel ministerial una preparación tal. En el hospital nuestro sí habíamos preparado, teníamos una sala exclusiva de 24 camas con 8 de cuidados intensivos, con personal específicamente preparado, designado para esa área, con equipos de protección completamente preparados, más de 1.200 equipos inicialmente, y pensábamos que estábamos listos. Y las primeras semanas fueron así, porque llegaron pocos casos.
Esto se volvió una locura a partir de la segunda semana, cuando todos ya sabemos el tiempo de incubación. Bien, llegó la señora, evolucionó con una insuficiencia respiratoria grave, evolucionaba como lo hacen estos pacientes, días mejor, días que no, y finalmente pues a las 2 semanas se produjo su deceso. Ustedes, los médicos, aprendieron y por supuesto también el Estado vio cómo se debe manejar y los gobiernos locales, y las cosas cambiaron. Totalmente, totalmente, y le agradezco que esa manera enfática de decirlo. Al comienzo todo fue una locura, pensábamos que estábamos listos, no lo estábamos. Definitivamente no lo estábamos. Yo me refería a una entrevista en un canal de televisión internacional que sentí como que pasó un tsunami y nos destruyó. Pero rápidamente Guayaquil, ¿sí?, reaccionó. Y 2 cosas interesantes. La observación y el aprendizaje al andar hizo que nos demos cuenta que un grupo de medicamentos efectivamente estaba logrando frenar un poco la agresividad de la enfermedad, el proceso inflamatorio, otra palabra que ya es muy común ser escuchada, y Guayaquil, y lo empezamos a usar aún antes de que internacionalmente salga el trabajo que decía tal medicamento es beneficioso. Y lo segundo fue que Guayaquil, si usted observa la curva, fue una de las ciudades que más rápido en el mundo logró o se vio un descenso de la agresividad o del número de casos que necesitaban internación en cuidados intensivos. Eso fue sumamente importante, aprender de la experiencia vivida en el momento con tragedia. Pero luego hay que decir, se han salvado muchas vidas. Sí, mire, si uno analiza estadísticamente la enfermedad, y le aclaro que estadísticamente, porque cuando a una persona se enferma, cuando a uno se le muere un familiar, a uno se le muere una persona cercana, no hay estadística que lo consuele. Pero si uno analiza los números, esta enfermedad es de muy baja letalidad, comparada con el MERS-CoV de Medio Oriente, que tenía una tasa de mortalidad del 34%. Esta enfermedad, hoy en día, su promedio de mortalidad está en 2% en el mundo, 2%. Y se estima que su tasa de letalidad va a estar alrededor del 0,8%. ¿Sí? Entonces, bueno, si está al 2.25%, ¿por qué hay tantos enfermos graves? Porque fíjese ustedes, van más de 110 millones de casos y 2,5 millones de muertos. De ahí viene más o menos ese 2 por 5. Ciertamente, al ser un virus nuevo, entrar en contacto con un nuevo huésped, un nuevo hospedero que es el humano, ocasionó pues una serie de respuestas. Nosotros nos defendemos ante cualquier agresión, tanto en la vida diaria como biológicamente. Si a nosotros nos agrede un virus, el cuerpo reacciona con una respuesta inflamatoria, que tiene un nombre muy bonito, en medicina le llamamos SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome de respuesta, cuando es adecuado, cuando es modulado, las cosas van bien. Cuando esta misma respuesta es exagerada, nosotros usamos una palabra que es disregulada, es exagerada, entonces viene lo que nosotros vemos los pacientes graves. Pero más aún, paralelo a eso, nuestro cuerpo reacciona, por un lado con inflamación y por otro lado con contrainflamación, que le llamamos CARS, ¿sí? Contra respuesta inflamatoria. Del equilibrio de estas dos respuestas de nuestro cuerpo va a depender lo que va a pasar con nosotros. Hay tantas variaciones que se han presentado, Sudáfrica, Brasil, Reino Unido, Nueva York. ¿Cómo lograr neutralizar cuando estamos luchando contra el COVID-19? ¿Cómo hacer para luchar contra estas variaciones del COVID? Sí, lo primero es entender un poco el comportamiento del virus. El virus entra en contacto con nosotros y se van dando 2 cosas. Nosotros adaptamos y él se adapta. Y ahí vienen las famosas mutaciones del virus. Hoy en día usted se pone todos los años la vacuna contra la gripe y cuando se va a vacunar le pregunta, ¿y qué me estás vacunando? Y dice, contra los serotipos más frecuentes del año pasado. Y dice, ¿cuántos son serotipos de la gripe, doctor? Son como 900, 600, 900 serotipos. Ah, ¿tantos? Sí, tantos. Y ahora nosotros tenemos un SARS-CoV-2, ya tenemos 2, SARS-CoV-2, SARS-CoV, MERS-CoV, y ahí vienen toda una serie de mutaciones. No es para minimizar el tema, porque bajo ningún concepto eso es, pero dentro de poco
nos vamos a encontrar en un bar a tomar un café y dice, ¿cómo te va? ¿Qué es de tu vida? Ah, hermano, me dio el coronavirus. Y no, ya pasó. Así como cuando la gente dice, ¿cómo te fue? Me dio un trancazo, me dio una gripe, pero ya pasó. Así va a ser la historia cercana, o no sé si tan cercana. Espero que sí. Espero que sea cercana, espero que la vacuna logre torcer la incidencia de casos nuevos y que esto sea así, un virus más de los tantos que se interrelacionan con nosotros y que año a año matan a muchas personas. Solamente para que usted tenga una información, el virus de la gripe común mata más personas que lo que ha matado el SARS-CoV-2. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar le queremos preguntar al doctor Vergara si acaso en el Ecuador hay un verdadero plan de vacunación. Este no ha sido difundido por las autoridades del gobierno ni por las autoridades específicas del Ministerio de Salud Pública. Retornamos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, gana visión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue. Como Miguel, que ahorró para comprarse una moto y que su hijo nunca falte a los entrenamientos para ser el próximo campeón. Por eso, incrementa $100 mensuales en tu cuenta y podrás ganar una de las 150 tarjetas de regalo. Si acumulas $300 hasta enero de 2021, podrás ser uno de los 40 ganadores de $2000 cada uno. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Esta familia, al parecer, es una familia muy unida. Así que fue de las muchas familias que se reunieron sin respetar el aforo, distanciamiento y la ventilación suficiente. Hoy, esta familia sigue unida porque llegaron juntos al hospital a causa de COVID. La pandemia sigue. No creas que no te vas a contagiar y tampoco creas que no vas a contagiar a nadie. No queremos que estés aquí por COVID. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Si don Pedro y su esposa no hubieran ido al recibimiento de sus nietos que llegaban de Estados Unidos en la casa de su hijo Manuel, probablemente no estarían lamentando la muerte de su mujer en el hospital a causa del COVID. La pandemia sigue. No creas que no te vas a contagiar y tampoco creas que no vas a contagiar a nadie. No queremos que estés aquí por COVID. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, gana visión en cada rincón. Los ecuatorianos tenemos expectativas, queremos saber cuál es el verdadero plan de vacunación masiva. Se han comprado 20 millones de vacunas, pero queremos que todos los ciudadanos sean vacunados. ¿Se podrá saber lo antes posible, doctor Vergara? Bueno, debo aclarar que yo no soy autoridad, digamos, del ministerio y por lo tanto no conozco de cerca esto, pero por conversaciones con colegas e invitaciones, sé que hay un plan de vacunación y sé que hay, y esto por las noticias, de que se han comprado una cantidad importante de vacunas previstas ya para vacunar lo que se prevé, o sea, 10 millones de personas, 9 millones de personas. Ese creo que no sea el problema, tengo entendido que inclusive están pagadas. El tema es que los laboratorios que producen las vacunas han vendido su producción futura. Esto le llaman titulación, los que saben de finanzas. Ellos han vendido su producción futura. Pero resulta que, imaginémonos, hoy producen 1000 y tienen que repartirla entre todas las personas que ya se lo compraron.
¿Y a quién le llevan más o a quién le llevan menos? Eso va a depender de la capacidad de presión que pueda hacer el comprador. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es nuestra capacidad de presión? ¿Cuál es la capacidad de negociación que tenemos un país de 14, 16 millones de habitantes versus uno de 240 millones de habitantes y encima con una capacidad y presión económica en el mundo que no y la que tenemos? Pagaron de forma anticipada. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, la vacunación, de lo que yo conozco y lo que pude ver, espero que para diciembre esté vacunada una gran cantidad de población, por encima del 60% de la esperada vacunar. Le vuelvo a repetir, yo no soy autoridad, no conozco de cerca el tema, pero por algunas conversaciones podría entenderlo. Y eso es bueno, porque Guayaquil fue una ciudad muy golpeada. Si usted ve las estadísticas nacionales, ahora Quito tiene muchos más casos que Guayaquil y más muertos, pero que en el porcentaje, debido a que allá sí se hacen pruebas, ¿sí? Más de 100.000 pruebas realizadas versus 35.000 pruebas hechas en Guayaquil, con más muertos, pero que en porcentaje es menor que en Guayaquil. Eso es importante saberlo, es importante tenerlo claro cuando uno analiza cómo se comportan las ciudades. Y Guayaquil, al ser expuesta, yo sí creo que más del 50% de las personas que vivimos en Guayaquil ya hemos estado en contacto con este señor virus hace rato. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa que tiene la alcaldesa de Guayaquil, abogada Cynthia Viteri, de comprar vacunas para vacunar a 1 millón de personas que viven en nuestra ciudad? Se ha dicho en base al padrón electoral, a quienes sufragaron en la ciudad de Guayaquil. Esto ayudaría mucho, por ejemplo, al propio Estado ecuatoriano, que tiene que vacunar a toda la población. La participación seria de instituciones serias que han demostrado serlo, como el municipio de Guayaquil, es bienvenida, debería ser bienvenida. Pero es importante analizar algunas cosas, que es fundamental que se analice en este tema. Ya no estamos discutiendo si quiero o no que me pongan Pfizer o que me pongan Moderna o que me pongan AstraZeneca. Lo que estamos diciendo es vacúneme, con lo que sea. Son vacunas comprobadas a nivel mundial. Y usted lo está diciendo en este momento, lo primero que tenemos que estar seguros, no importa si es rusa, china, alemana, pero que estén espaldaradas, que estén respaldadas por un organismo que entendemos que la OMS es ese organismo. Pero en China hay más de 30 vacunas, de las cuales solamente una tiene ese aval. Las otras 29 o 30 o 40 no sé de dónde vienen. Y entonces hay que tener cuidado con lo que se compra. Entonces, excelente iniciativa, la aplaudo fenomenalmente, pero en forma seria. Y yo estoy seguro que la alcaldía lo está haciendo en forma seria. Esa es la marca de la alcaldía de Guayaquil desde hace 20 años, ¿no? Luego de la vacunación durante el 2021 para nuestro país y por supuesto a nivel internacional, ¿las cosas van a cambiar para el 2022? Yo creo que sí, totalmente. No solamente que creo, estoy muy expectante al respecto. De hecho, ya hay países que se están abriendo al turismo. Ya hay países que están planteando turismo. Hay países que están diciendo, vengan, que nosotros los vacunamos inclusive. Entonces, esto ha creado mucha expectativa, definitivamente. No creo que económicamente se reponga la industria golpeada, pero sí creo que lo va a hacer más rápido de lo que pensábamos hace 6 meses. ¿Y se puede volver a la normalidad en las actividades? Claro que sí. Yo creo que esto de que la vida ha cambiado por siempre son visiones apocalípticas. No lo logró hacer la pandemia española de gripe, no cambió nada, no cambió el H1N1 nada, no cambió el MERS nada, ni el SARS-CoV-1 nada. Y creo que tampoco lo va a cambiar. Esas visiones apocalípticas de que nunca más nos podremos abrazar, porque los latinos somos de abrazarnos, los latinos somos de darnos un beso en la mejilla, eso no va a cambiar. Esta pandemia le ha dado algo positivo a nuestra sociedad y a la sociedad del mundo. Hacer lo que hacen los japoneses hace 10 años, que cuando tienen gripe se ponen una mascarilla. ¿Y para qué te pones si tú tienes gripe? Para protegerte a ti, para proteger a mi sociedad. Esa cosa va a quedar positiva. Estoy seguro de que cuando la gente tenga gripe se va a poner una mascarilla y vamos a tener menos incidencia de gripe. Eso es fantástico en medio de toda esta locura, en medio de toda esta
entonces esta angustiante situación de la pandemia. No debemos identificar el uso de la mascarilla o este objeto simplemente con lo que significa el COVID, sino que es un instrumento de protección para el futuro, como usted bien nos señala, de una gripe común y corriente. Totalmente. Una protección para ti. Si yo tengo gripe, me debo poner la mascarilla para protegerte. Esa es mi obligación. Esperanzadoras las frases que ha emitido aquí el doctor José Luis Vergara. La próxima semana tienen una cita ustedes a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida, en el espacio Fernando Aguayo América. Va hacia un sistema de más control de poder. Que verdaderamente cuando uno se encuentra equivocado, un país que tiene su ustedes tienen sobre la proyección, cómo va a ser. A diferencia de Nicaragua,